Muy buenos días. Hoy es miércoles 29 de diciembre del año 2021. Soy el pastor Daniel Guzmán de la Iglesia Cristiana La Verdad en la ciudad de Cartago, en Costa Rica. Y como es usual los miércoles, hoy vamos a tener un estudio bíblico de unos 40 minutos de duración para continuar con el tema del mensaje, el mensajero y la estrategia. Ya llevamos varias semanas con este tema y lo hemos estado repasando en los estudios de los miércoles. Con permiso. Quiero primero que nada disculparme porque la semana pasada no tuvimos estudio bíblico y fue por la razón de que me apliqué la tercera dosis de la vacuna contra COVID y entonces me afectó mucho. Aquí lo que estoy haciendo es monitoreando la imagen y el sonido. Bueno, parece que está bien. Les decía que me apliqué la vacuna, la tercera dosis de la vacuna de COVID y me hizo bastante daño. Esa es la verdad. O sea, me afectó y me provocó cierto daño, cierto malestar que me incapacitó. Entonces ya hoy estamos aquí, gracias a Dios, y vamos a continuar con este estudio bíblico que les digo, el mensaje del mensajero y la estrategia. Bien, vamos a poner en manos del Señor el día de hoy, el estudio bíblico de hoy, para que sea de bendición para todos nosotros. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tus misericordias son nuevas cada día y porque el Señor te ha placido dando vida eterna en la obra de Cristo en la cruz por tu amor. Oramos, Señor, para que tu palabra no vuelva vacía, que el estudio satisfaga las necesidades espirituales de todos nosotros y que podamos crecer según lo que tú has dispuesto, según lo que tú deseas para la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a empezar hoy el estudio bíblico con una lectura que me llamó mucho la atención. Es una lectura de mi estudio devocional de la Biblia. Quiero hacer una diferencia entre estudio devocional de la Biblia y el estudio teológico de la Biblia. Digamos, una definición o una división mía. El estudio devocional es aquel que hacemos todos los días, que nos presentamos delante del Señor y de su palabra, para ver qué nos dice el Señor, cuál es su plan, cuál es su voluntad, qué es lo que Él desea para nosotros cada día. El estudio teológico tiene ya que ver con la persona de Dios, el pecado, la salvación, estudios teológicos, estudios profundos con respecto a conocer mejor al Señor. La división básica es, la teología es, digámoslo así, la teoría, diciéndolo con todo respeto, de lo que la Biblia enseña acerca de Dios y todos los temas espirituales. Y el estudio devocional es la aplicación práctica del estudio de la Biblia. Y no debemos confundir una cosa con la otra, porque podríamos caer en errores teológicos, ¿verdad? Entonces, hago la observación, pues, para que lo tengamos muy claro. Quiero ir al Salmo 36, versículo 9. Salmo 36, versículo 9. Espero que tengan papel y lápiz por ahí, siempre lo recomiendo, y que ustedes vayan verificando las citas bíblicas que yo menciono. Eso es fundamental. Un buen estudiante de la palabra de Dios tiene que tener la Biblia, papel, lápiz y revisar los apuntes. No debe creer a ciegas a lo que digamos nosotros los maestros. Debe confrontarlo, corroborarlo con la Biblia y llegar a asumir su propia asimilación espiritual de la enseñanza bíblica. Lo que nosotros llamamos hacer un fórum. El fórum es ni más ni menos que es lo que yo aprendí del estudio bíblico,
lo que la Biblia me enseñó a mí. ¿Ok? ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué voy a aprender hoy de este estudio bíblico? Eso es el foro. Resumido en unas pocas frases, en un párrafo pequeño, no es un texto extenso, es qué me quedó a mí. Entonces, papel, lápiz, Biblia, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Dos cosas o tres cosas nos dice este texto bíblico. El manantial de vida está en Dios. Manantial de vida está en Dios. Y después dice que en tu luz, o sea, en la luz de Dios, dice, veremos la luz. Y quiero empezar con este texto bíblico porque esto me lleva a mí a pensar en mi devocional lo siguiente. El Señor Jesús en Juan capítulo 4 dice que Él es una fuente de ríos de agua viva. También la palabra de Dios nos dice que la palabra de Dios es como una lámpara que ilumina el camino. Y finalmente el Señor Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Si nosotros nos separamos, nos distanciamos de la palabra de Dios, obviamente la luz va a ir disminuyendo, va a ir viniendo a menos cada día, al punto de que nosotros rompemos, por ese distanciamiento de la palabra de Dios, rompemos esa comunión con Dios. Nos distanciamos, perdemos luz, perdemos vida, perdemos la comunión con el Espíritu Santo, perdemos o contristamos, como dice la Escritura, contristamos el Espíritu Santo. ¿Cuánta gente hemos visto? Creyentes que podríamos decir verdaderos, auténticos, honestos, que por A o por B razón se han separado de la iglesia y se han separado de la comunión con el Señor y que progresivamente se han ido distanciando. Y lo vemos en evidencias en su vida, en su estilo de vida. No cuestionamos la seguridad de la salvación de esas personas, porque solo Dios conoce el corazón de las personas. Pero sí vemos cómo su vida se va apagando, se va poniendo gris, se va haciendo triste. Van tomando malas decisiones, porque han perdido la luz. Que nos quede esto de reflexión, de que en Dios hay manantial de vida, y que en la luz de Él veremos la luz verdadera. Como dice la Escritura, esa luz verdadera que alumbró al mundo, que es Cristo. No nos olvidemos de eso, por favor. Yo nunca juego de ser perfecto, jamás. Lejos de mí el hacerme ver como una persona intachable, una persona que no va a cometer errores. Lo que yo sí tengo seguro es que en Cristo estoy seguro, de que hay bendiciones en Cristo, de que hay verdadero refugio en la sombra del Omnipotente. Volvemos al tema que nos traía la semana tras anterior, y como hablábamos mucho tiempo antes de que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, vuelvo a repetir aquí el Salmo 138, versículo 8, no lo vamos a leer, como 2 de Timoteo nos habla de esto. Este sí lo voy a leer, 2 Timoteo 2:15, que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hay un propósito. Somos obreros.
Voy a poner aquí aprobados. Esto tiene que ver con nuestra dedicación y nuestra disposición a ser enseñados por el Señor. Y después vimos también, y voy a retomar acá el tema, cómo la palabra de Dios nos habla en Marcos 16, 15, y después vamos a leer Lucas 19, 10. Hoy no tengo a mis lectores habituales, al hermano Marvin o a la hermana Isabel, porque Marvin también se puso la tercera dosis de la vacuna y también le ha afectado bastante. Entonces él no participa hoy con nosotros. Martín tenía un compromiso familiar que atender y doña Isabel, que es la tercera persona que nos ayuda por acá, doña Isabel también está un poco resfriada, entonces preferí decirle que se cuidara y se quedara por allá por su casa. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Una comisión, un encargo, llamémoslo, un encargo. ¿Cuál es ese encargo? Predicar el evangelio. A toda criatura. No solo a algunos, sino que a todos. Predicar el evangelio a toda criatura. Entonces vemos cómo en la vida nuestra tiene un propósito. Su vida, mi vida, tiene un propósito. Debemos presentarnos como obreros. ¿Qué es un obrero? Una persona que trabaja para alguien. Una persona que ayuda en un proyecto. Y nos asigna un encargo que es predicar el evangelio a toda criatura. Esto que hacemos por redes sociales ahora, predicación, en este caso, sin contacto. ¿A qué me refiero con eso? A que por consecuencias de la pandemia, de las disposiciones del Ministerio de Salud, nos hemos visto más limitados en la predicación presencial, la predicación persona a persona de la Escritura, del Evangelio. De hecho, en las iglesias hay menos asistencia porque muchos lo siguen vía redes sociales, como lo hacemos nosotros acá, a fin de evitar riesgos de salud. Entonces ahorita tenemos el encargo, predicarle el evangelio a toda criatura. En este momento, pues lo hacemos bajo la modalidad sin contacto, es decir, por redes sociales. Y después Lucas, en capítulo 19, versículo 10, nos dice muy claramente cuál es el alcance de toda esta criatura. Alcance o destinatarios del mensaje. Y tengamos mucho cuidado en esto. Dice la palabra de Dios que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Buscar y salvar. ¿Lo bueno? No. Lo que se había perdido. Entonces, tenemos muy claro cuál es el alcance, a quiénes son los que debemos buscar y cuál es el propósito del Señor que también nos encomienda a nosotros. Buscar y salvar lo que se había perdido. Y recordemos, nada más para un repaso rápido, que Génesis 3, del 1 al 6, nos habla del pecado original. Estas son cosas que tenemos que tener siempre presentes. Romanos 3:23 nos habla de que todos estamos sin Cristo, separados de Dios, por causa de ese pecado original, y esa es la razón por la cual el Señor vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Cuando nosotros vamos comprendiendo adecuadamente estas cosas, podemos asimilar mejor el mensaje del Evangelio
y podemos comprender por qué las personas necesitan salvación. ¿Por qué es que una persona sin Cristo está destinada a la condenación eterna y que ya no tiene posibilidades de salvación si no toma una decisión por Cristo? Si no toma una decisión por Cristo. Nuestra responsabilidad es compartir el mensaje. Esa es su responsabilidad y la mía es compartir el mensaje, no convencer. Compartir. Nosotros no convencemos a nadie. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan dice que el Espíritu Santo convence, voy a poner así, Espíritu Santo, convence ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque las personas sin Cristo están acá. Entonces, nosotros compartimos el mensaje, cumplimos con Marcos 16:15, sabiendo el por qué el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y nosotros compartimos este mensaje y el Espíritu Santo convence a las personas, y finalmente las personas van a deciden. Pero esto es algo que ya no nos compete ni a usted ni a mí. Yo no puedo obligar a nadie a que decida recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Yo soy usted y yo somos portadores de un mensaje. El apóstol Pablo lo describe con una palabra muy particular. Ya se las he mencionado, pero no quiero dejar. Heraldos, somos heraldos. Un heraldo creo que ya eso es un oficio que no existe, una persona que a viva voz iba anunciando las noticias cuando no había periódicos, no había radio, no había televisión. Entonces se contrataban heraldos, los cuales iban de pueblo en pueblo comunicando los mensajes, comunicando las noticias. Pues el apóstol Pablo dice que nosotros somos heraldos porque debemos compartir el Evangelio. No convencer. Un heraldo solo da a conocer las noticias, en este caso las buenas noticias de salvación. Y esa es su función y también la mía. De hecho, esto que hacemos acá es parte de este quehacer de Marcos 16:15. Yo estoy cumpliendo el propósito que Dios tiene para mí, que es proclamar el Evangelio en estas condiciones. A otros les tocará proclamar el Evangelio en otras condiciones, ¿verdad? Y debemos entonces hacer y cumplir con la gran comisión. ¿Qué otra cosa tenemos por acá? Voy a apuntarlo por acá. En 2 Timoteo, voy a quitar esto para no confundir. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 2, leemos lo siguiente. Me perdonan la carraspera, pero es que todavía estoy afectado por la gripe que pasé la semana pasada. Segunda Timoteo 2 dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Esto es, voy a ver qué nombre le pongo, la delegación del mensaje a próximas generaciones. Es nuestra responsabilidad que lo que hemos recibido de Dios, es decir, su palabra, su salvación, la comuniquemos a la siguiente generación.
Vean cómo lo dice. Lo que has oído de mí. O sea, aquí estamos hablando, es Pablo hablándole a Timoteo, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, para que a su vez Timoteo lo comunique a otras personas. Primera, segunda, tercera generación de creyentes. Repito, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Las características de estas personas es que sean fieles. ¿Fieles a quién? A Dios, no a las personas. Y que sean idóneos. O sea, que estén preparados. De hecho, por eso es que los miércoles venimos acá y es el plan de que llevemos acá un estudio bíblico adicional para hacer esta preparación. Hombres fieles e idóneos que puedan compartir el mensaje de evangelio con otras personas. Pero aquí está hablando de Pablo, primera generación, Timoteo, segunda generación, y otras personas, tercera generación. La predicación del evangelio no es algo estático, no es algo que se debe conservar en una sola persona, en el pastor, o en maestros de escuela dominical, o en los líderes particulares de la iglesia. El alcance del evangelio es para todas aquellas personas que dicen ser creyentes. Es decir, no es una exclusividad, perdón, estoy buscando, bueno, no es una exclusividad de algunos cuantos, es mucho más que eso, muchísimo más que eso, es que todos nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio. Acuérdense que el tema es el mensaje, el mensajero y la estrategia. Eso es parte de la estrategia, esto es lo que estamos viendo. Ir delegando, ir comisionando a otras personas para que también puedan compartir el evangelio. Bien. Vamos a continuar. Otra cosa que es importante, voy a borrar esto. Recuerden que somos heraldos, anunciamos las buenas nuevas, anunciamos noticias, no convencemos. Cuando nosotros caemos en la tentación de convencer con nuestros argumentos o nuestra sabiduría o con nuestra facilidad de palabra y tratamos de convencer a alguien de que reciba a Cristo, estamos haciéndolo carnalmente. Este es un asunto de carácter espiritual. ¿Qué hay otra cosa que nosotros tenemos que tener presente? Disfrutar del evangelio. Esto es algo que poco se menciona, por no decir que nunca, y es que nosotros tenemos que disfrutar del evangelio. El evangelio no debe ser una carga, no debe ser un peso sobre mi vida, no debe ser como una obligación autoimpuesta. No, el Señor nos llama, nos dice que debemos predicar el evangelio a toda criatura, ya lo leímos, es un mandato, pero no debe ser una carga para nosotros, debe ser algo que disfrutamos, debe ser algo que debemos hacer con agrado, sin peso. Hay personas o lugares donde dicen usted tiene que repartir tantos tratados por semana, y peor aquellos que dicen si ustedes no predican, no van puerta por puerta tocando, pierden la salvación. No se trata de eso, porque usted entonces no está disfrutando, lo está haciendo por obligación, por mandato de hombres. El evangelio debe salir de adentro de nosotros, la predicación, como una disposición de que otros puedan disfrutar lo que yo tengo. Yo tengo la seguridad de la salvación, sé que mis pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario, tengo 5 bendiciones espirituales, tengo ciertos privilegios que ya esto los vamos a ver después de esta serie, en que nosotros podemos disfrutar. Perdón, una llamada. Que nosotros podemos disfrutar del evangelio, podemos disfrutar de una vida cristiana. ¿Y por dónde empieza esto?
Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Esto es clave. A las personas, no sé, hemos fallado los pastores, hemos fallado las iglesias en formar en las personas un sentido de responsabilidad para con la iglesia. Hemos fallado en transmitir a las personas esa pasión por la vida en comunidad cristiana, es decir, la vida de la asamblea, la vida de la iglesia. Y hemos fallado, creo que mucho, porque a veces nos tomamos a la ligera el asistir a la iglesia. Como antes decía, pues esta es una época muy particular con el tema de la pandemia, y uno podría comprender que las personas no nos acerquemos a la iglesia por los riesgos de contagio. De hecho, esta iglesia por muchas semanas estuvo cerrada y nada más nos reuníamos por medios virtuales. Ya ahora tenemos reuniones presenciales, aunque obviamente con limitaciones en cuanto a la capacidad y en cuanto a lo que el Señor dispone. Pero nosotros, repito, los pastores, las iglesias, no hemos sabido tal vez transmitir ese deseo de congregarse a las personas. No por obligación, porque si uno presiona a la gente, usted tiene que venir, y por qué no vino, tal y cual, los estás obligando a venir, pero no le estás dando una razón para venir. Complacer al pastor. ¿Para qué complacer al pastor si tu corazón va a estar en otro lado? ¿Para qué complacer asistir a la iglesia si tu corazón va a estar rebelde? Yo les decía en la iglesia, en un estudio bíblico, que hace un tiempo yo le pregunté a un hermano que para qué iba al culto, por qué iba los domingos a la iglesia. Y realmente no supo responder, o sea, dice, nunca me lo había cuestionado. Y nosotros, pastores y los creyentes, debemos hacernos esta pregunta. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 nos da razones por qué venir, algunas. Dice así: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces ya que hay razón, amor. Otra razón, buenas obras. Dos razones, nos dice aquí el escritor de Hebreos sobre por qué nos reunimos. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. La exhortación. Animándonos, empujándonos. Entonces, solo aquí hay tres razones por las cuales nosotros debemos asistir al servicio de la iglesia. Si es presencial, mejor. Si es por medios virtuales, está bien. No perderse, y ojalá cuando se esté transmitiendo en vivo, no importa si se ve después grabado. Pero ya aquí hay razones de por qué tenemos que reunirnos, por qué tenemos que venir, por qué podemos disfrutar y debemos disfrutar del Evangelio. Por el amor, por buenas obras, por la exhortación. Voy a agregar algo más, para ser edificados. Eso nos lo dice 1 Corintios 6 en adelante. Debemos ser edificados. Nos lo dice Efesios capítulo 4 también. Efesios 4. ¿Para qué está la enseñanza? Para ser edificados. Para fundamentar la doctrina. Búsquenlo ahí. Para tener unidad en la fe. Etcétera, etcétera. Ahí está el capítulo 4 de Efesios, ahí lo pueden encontrar. Y hay muchas otras razones. Pero nosotros debemos disfrutar de la vida del Evangelio, debemos disfrutar por medio de la iglesia, el ser edificados, el ser alimentados, tener un propósito para venir. Y nosotros debemos venir a la iglesia y ver
y ver estas reuniones, y ver estas reuniones como un medio de crecimiento, como un medio de alabar al Señor, un medio en que nosotros podamos ir creciendo en el Señor, que podemos ir siendo guiados por el Señor. Esa es la razón. Esa es una de las razones por las cuales debemos venir a la iglesia, para disfrutar del Evangelio, para aprender, venir con sed espiritual, venir con ansias, con deseos de conocer mejor al Señor, venir con ansias, con deseos de servir más al Señor, de participar de la obra de Cristo por medio de las ofrendas y los diezmos. Eso es un tema que yo casi nunca he tocado, yo creo que muy pocas veces en mi vida, pero diezmos y ofrendas son para promover el crecimiento de la obra de Dios. No para que alguien en lo personal se beneficie materialmente, aunque el obrero es digno de su salario, dice la Escritura. Pero el enfoque primordial de las ofrendas que yo doy a la iglesia debe ir apuntando hacia la predicación del Evangelio, que otros conozcan que el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Disfrutemos del Evangelio, disfrutemos de la vida congregacional, disfrutemos de la vida de iglesia. Sean muchos en su iglesia, sean pocos en la iglesia, disfrute de eso. Vea el culto como algo que le beneficia a usted, no como una obligación, no lo sienta una carga. Qué pereza, tengo que levantarme temprano, yo hubiera querido quedarme acostado, descansando, qué sé yo, ir al partido de fútbol. El mundo ofrece muchas cosas, pero nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y lo debemos buscar por medio de la iglesia. Primera de Pedro 4:10 nos dice también algo especial. Dice así la palabra de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones que Dios nos da son para servicio a otros. Son evidencia de la gracia de Dios en su vida. Son evidencia de la gracia de Dios en mi vida. Los dones deben estar al servicio de los demás. ¿Y cómo lo va a hacer si no es por medio de la iglesia? Yo sé que hay muchos ministerios muy buenos, con muy buenas intenciones, que no dependen necesariamente de una iglesia, conozco varios, pero que no se ligan a una iglesia. Y eso no es así. Efesios capítulo 4, Romanos, 1 Corintios nos habla de los dones espirituales y cómo estos deben estar dedicados a la asamblea, dedicados a practicarlos y a someterlos dentro del cuerpo de la iglesia, dentro de su iglesia local. Ahí es donde usted debe poner al servicio sus dones. Hable con su pastor, dígale: pastor, ¿en qué puedo servir? Muéstrele al Señor gratitud por los dones que Dios le da. No se los deje, no se los guarde, compártalos. Es necesario que usted comparta. La Biblia nos manda a compartir los dones espirituales. Ayer vi una frase que la anoté por acá y quiero compartirla con ustedes. Voy a ver a dónde la pongo, voy a borrar acá. Espero que hayan tomado nota, repito. Bueno, si no, el mensaje queda grabado en las redes sociales. Tenemos 3 redes sociales en YouTube, se llama Iglesia Cristiana La Verdad. En Facebook tenemos 2, una que se llama Instituto Bíblico de la Iglesia Cristiana La Verdad, que es por donde estamos transmitiendo en vivo. Y tenemos otro Facebook que se llama Iglesia Cristiana La Verdad Cartago. Así es que usted nos puede seguir y puede repasar este mensaje, si es que no ha tomado notas o ha perdido alguna de las notas. Los talentos, me encantó esta frase, la voy a poner en rojo, ojalá que se vean bien en la pantalla. Los talentos
¿Qué es un talento? La capacidad natural para hacer algo. Eso tiene que ver con su naturaleza humana. Nosotros tenemos ciertos talentos. Hay unos que bailan, otros que cantan, yo ni una ni otra. Hay otros que dibujan, hay otros que tienen ciertas capacidades particulares, esos son talentos. Y los dones. Los dones son dados por Dios, están descritos en la carta a los Romanos, en la carta a Corintios y en Efesios. Deben ser puestos al servicio para salvar perdón, hoy estoy escribiendo fatal. Al mundo y no para seguirlo. Ojalá que usted se acuerde de esta frase. Los talentos y los dones deben ser puestos al servicio para salvar al mundo, al servicio de la iglesia. Para salvar al mundo, no para seguirlo. Hay muchas personas que tienen muchos talentos, muchas virtudes, y los ponen al servicio del mundo. Y estoy hablando de personas creyentes, cristianas, para seguir al mundo, pero no para salvarlo. Y nosotros hemos sido llamados para predicar el Evangelio. Los remanentes de la actualidad, de la época cultural actual, tienen la característica de cómo se pierde tiempo. Cómo se pierde tiempo en cosas, ¿cómo se dice? Fatuas, o sea, cosas que no tienen mayor valor que gastar tiempo, solo para eso sirven. Y hoy leí una frase más o menos, lástima que no la copié, que dice más o menos así: que tu frecuencia de conversación con Dios sea mayor que la frecuencia con la que miras las redes sociales. Que tu frecuencia de conversación con Dios, de comunión con Dios, sea mayor que la frecuencia con que miras las redes sociales. Pensemos en esto, pensemos en esta cosa: ¿a dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que más nos llama la atención? ¿Qué es lo que nos distrae? ¿A dónde estamos nosotros poniendo nuestros talentos y los dones? ¿A dónde? ¿Al servicio de quién? ¿Del mundo o de la iglesia que predica el Evangelio de Cristo? Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias a Dios por este día, por lo que Él nos da. Disfrutemos del Evangelio, disfruten del Evangelio. Tome una decisión por Cristo hoy, si no la ha tomado. Recíbalo como su único y suficiente Salvador. Y Él le dará perdón de pecados y le dará vida eterna. Soy Daniel Guzmán, de la Iglesia Cristiana La Verdad, en la ciudad de Cartago, en Costa Rica. Y les invito a seguir a Cristo. Que tengan muy buenos días.